Bien, ya estamos aquí de regreso en este Zoom matutino, despiértate al día, que tempranito nosotros compartimos con nuestro invitado y que gracias al restaurante gourmet de Don Lino, que está aquí en la Plaza Galería 56, pues nosotros podemos disfrutar y saborear este suculento desayuno que nos hacen llegar y que usted también puede hacer como nosotros y llegar hasta el restaurante gourmet Don Lino de la Plaza Galería 56 del segundo nivel del Yoma Supercenter y poder disfrutar de un desayuno como este, pero además de un almuerzo, de una cena o de una exquisita copa de vino en el ambiente que solo le proporciona el restaurante gourmet Don Lino de la Plaza Galería 56 del segundo nivel del Yoma Supercentro. En el día de hoy tenemos nosotros aquí el placer de tener a un joven dirigente, un ejemplo no solamente como atleta, sino también en el quehacer diario aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. Así que tenemos el placer de tener al manager, el dirigente campeón de los Indios de San Francisco, que hoy es el equipo campeón nacional de la Liga Nacional de Baloncesto, que en esta versión 2013 no tocó a nosotros como Indios de San Francisco. Así que queremos dar la formal bienvenida y agradecerle sobremanera el gesto de estar con nosotros aquí a David Díaz. Buenos días, mi hermano, y bienvenido a este Zoom matutino. Buenos días a ustedes, gracias a ustedes por la invitación de estar en este prestigioso programa. Y recuerdo que un día, hace como 3 o 4 meses, yo estaba por aquí, estábamos hablando de los indios y dijimos que ojalá y la próxima vez que viniera fuera cuando ganáramos. Y así fue, aquí estamos para servirle en cualquier observación que quieran saber sobre el respeto del equipo. Así está David honrando su palabra, ya que prometió que iba a estar con nosotros. Y aquí está, a unos 4, 5, 6 días de haber sido campeón nacional, pues tenemos aquí a David compartiendo con nosotros. Así que hay mucha gente en este momento que va a disfrutar de esta entrevista. Por ejemplo, Carlos Guzmán, que está en sintonía y que no se pierde este programa, y sobre todo que es un fiel seguidor de David Díaz. Me hubiese gustado que Marcos Santos la viera también esta entrevista para vislumbrar a través de lo que vamos a ver en ella las características que tiene David como dirigente campeón y esas fricciones que puedan haber se pudieran manejar y reconocer el trabajo que David ha hecho en este baloncesto. Pero tú tienes que recordar que si por cualquier razón de asunto de trabajo no puedes ver esta entrevista, pero ahorita pues, inmediatamente accesa a nuevopaís.com y puedes disfrutar a plenitud y en extenso esta entrevista con David. David, ¿Y cuál es el problema con Marco? Dígame eso, porque yo no sé. Vamos a hablar con David, ¿verdad? Ya vamos a dejar eso para el final, David. Sí, para ver como dice Pedro, cuando él pueda salir corriendo, sí, dice Pedro. David, ¿cuál fue la diferencia entre el 2012 y el 2013, esta misma posición de los indios en la final? ¿Cuál crees tú que en ese juego final fue la diferencia para que viéramos unos indios que en ese juego séptimo estuvieron muy por encima desde el inicio del juego, por encima de sus contendores, y que eso no nos diera pie para que en el 2012 hiciéramos lo mismo? Bueno, la única diferencia fue el resultado del partido, que lo ganamos, lo dominamos, pero jugamos con la misma intensidad, los muchachos estaban entregados todo al juego, al equipo, y creo que esa fue la única diferencia, el resultado, porque el año pasado jugamos igual o mejor que este año. ¿No hubieron unos puntos ahí que se pudieran resaltar con respecto al equipo del año pasado y a este? Bueno, en los puntos luminosos que teníamos algunos jugadores que no estaban el año pasado. No teníamos a Alberto Zuna, la cebollita, no teníamos a Tyron Thomas como refuerzo. Ramón Ruiz en el juego final tuvo un aporte más grande que lo que tenía en la final del año pasado, pero creo que el equipo en las 2 temporadas lució muy bien y hicimos un buen papel. David, sabemos que como atleta del baloncesto, en tiempos atrás, ya cuando estaba activo como jugador de baloncesto, pues viviste experiencia extraordinaria. Pero yo creo que la más reciente vida, que es de ser campeón nacional de la Liga Nacional de Baloncesto, pero sobre todo de pasar a ser parte de la historia, de escribir una página en la historia deportiva de San Francisco de Macorís, ya que es la primera corona en un deporte profesional que se trae a San Francisco de Macorís. Nos gustaría que nos narrara esta experiencia para David Díaz que acaba de vivir.
Bueno, fue una experiencia muy buena, muy importante, ya que es diferente. Cuando uno es jugador, uno depende más de uno, de su comportamiento en la cancha, de sus habilidades que uno tenga, pero cuando uno es entrenador depende de demasiada gente. Primero depende de 12 jugadores, depende de una gerencia que lo apoye, depende de un cuerpo técnico que siempre le da sus aportes y no depende solamente de uno. Ahora fue muy difícil, tuvimos varios juegos que tuvimos que ser eliminados y eran en la ruta, uno en Puerto Plata, otro en Santiago y el último en la capital, y eso le da más sabor a que uno lo disfrute más y le dé más valor a ese punto. Se dice, David, que el equipo de Santiago era un trabuco. Incluso alguien me decía que el equipo de Santiago era el equipo mejor estructurado de la LNB este año. ¿Era así? ¿Y cómo se pudo ganar ese juego para pasar ya a la final? Bueno, sí, para mí el equipo de Santiago de este año es el equipo mejor que yo he visto en todos los años que yo tengo participando en la liga como jugador o como entrenador. Era un equipo que tenía 12 jugadores de un mismo nivel que podían jugar cualquiera. Por ejemplo, el tercer armador de ellos pudiera ser el armador titular del equipo de nosotros. Eso puede... ¿El tercer armador de ellos? El tercer armador de ellos podía Que le daban ser, 5 minutos de juego. que era Mauri Carter, que fue el más valioso en el 2011 en la Liga Nacional de Baloncesto. Y es un jugador nacionalizado y ellos lo utilizaban como tercer armador, que ese aquí pudiera ser el playmaker titular, sin ofender a Richard y a Cebolla, sino que están a un nivel similar. Y también tenían en cada posición cubierta con varios jugadores estelares y tenían muy buenos refuerzos. Y creo que el equipo mejor estructurado porque tienen esos jugadores de mucha calidad, un equipo muy costoso, pero que en el baloncesto no todo es cuestión de nombre y de los equipos, sino tiene que haber química, tiene que sacarle provecho a esos jugadores que uno tiene. Se dice que fue la guerrilla el problema de los... Bueno, eso pudo ser parte, pero un ejemplo, esas son de las cosas que a uno lo hacen sentir mejor, porque uno, sin tener ese equipo como ellos, pudo hacer la química para que el equipo se desenvolviera mejor que ellos y no hubiera la guerrilla, como dicen. Eso es un trabajo del cuerpo técnico y eso nos hace sentir muy bien y mucha gente no lo destaca. David, al igual que el béisbol, pasa también muchas veces en el baloncesto y sobre todo que el baloncesto ha ido en el país cogiendo mucho auge y la práctica ha ido en aumento. Hay muchos dirigentes. Cuando tú vas a un estadio de béisbol, tú puedes dar cuenta que 3, 4 o 5 mil personas, hay 3 o 4 o 5 mil dirigentes en las gradas. Así mismo pasa en una cancha de baloncesto. Una de las situaciones, tanto conocedores, fanáticos como tal, le hacían un cuestionamiento a David, y eso era a voz populi. Por ejemplo, el uso del tiempo de David, que muchas veces cuestionaban eso, que David no pidió tiempo en el tiempo que debía hacerlo, valga la redundancia. Explícanos un poquito de la estrategia y la técnica que utiliza David para, si se quiere satisfacer esa pregunta, que muchos fanáticos que están viendo este programa en este momento estaban esperando que yo hiciera esa pregunta. El manejo del tiempo, David. Bueno, lo principal es que un 60% más o menos de las personas que van al pabellón o van al juego solamente saben de cuando se mete, cuando se pierde, cuando se falla o foul, las cosas normales de juego. La estrategia técnica y directa, la mayoría de personas no la entienden ni saben. En el tiempo, uno le dan 5 tiempos en el juego entero. Te dan 2 en la primera mitad y te dan 3 en la segunda mitad. También hay un tiempo que es de la televisión que se da cuando cambia del minuto 5. Entonces, muchas veces, con esos tiempos quedándote al final, tú puedes ganar un partido. Y depende de las situaciones, los momentos y cómo se vayan dando las cosas, tú es cuando tienes que pedir un tiempo, sí o no. En el asunto de los tiempos, eso puede ser verdad, que haya veces que yo me descuide, que no lo pida en el momento preciso, pero según yo veo los números del récord, en los 3 años que tengo dirigiendo la liga, voy a seguir usando esa estrategia, porque me está yendo muy bien. En el primer año terminé con 10 y 9, en el segundo con 14 y 6 la regular, en este con 3 y 7. Quiere decir que parece que no está tan mala
la estrategia de utilizar el tiempo de esa forma. Entonces, trataremos de ver, porque hay otra cosa, que yo siempre en el 14 pasaban los juegos otra vez, y yo siempre lo veía, o si no lo veía grabado para corregir algunas cosas, y me daba cuenta de que se pedían en el momento preciso. También tengo un cuerpo técnico que tiene mucha capacidad, que en caso de que no lo hubiese hecho yo, ellos me jalan, me dicen, y hacemos lo que tenemos que hacer. David, como esa misma respuesta que tú diste ahora mismo, con esa humildad, ha sido resaltada por diferentes analistas deportivos, como Leo Corporán, que hizo hace pocos días una reseña del trabajo que tú has realizado, de la caballerosidad tuya en la cancha y de ese trato afable. Incluso hablaba de que uno de los puntos más importantes que tiene el equipo de los indios es que tú pudiste, a través de esa capacidad de poder conversar con los jugadores, lograr sacar el máximo de cada uno. ¿Cómo tú te has sentido con lo que ha dicho la prensa sobre ti luego de este triunfo, y cómo tú lo valoras, esto que han dicho los analistas? Bueno, sí hay que poner un paréntesis en eso, porque la mayoría que dicen eso, con sus excepciones, es la prensa nacional, la prensa principalmente de Santo Domingo y de Santiago. La prensa de aquí, con excepciones, no ve el trabajo igual, no lo ve de la misma forma. Y eso es algo que me llena mucho de satisfacción, porque cada vez que yo me manejaba en esos escenarios, recibía esas comunicaciones de ellos, ese apoyo, eso como tú dices que publicaron en los periódicos, cada vez que iba a cualquier programa de televisión, que me hacían cualquier entrevista, me daba cuenta de que ellos ven las cosas de un punto de vista diferente. Pero como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Y nada, eso es parte de uno ir aprendiendo y darse cuenta cómo son las cosas. Pero también aquí hay mucha gente que apoya y que valora el trabajo. O sea, ¿no siente David como dirigente, como atleta, como figura del deporte que ha tenido ese apoyo por parte de la prensa local? No, de muchos sí, pero lo que no entiendo es por qué, un ejemplo, personas de la prensa de aquí, y no de la prensa, también fanáticos en sentido general, cuando se dan situaciones favorables, cuando se dan cosas buenas, no las resaltan, las dejan pasar por alto. Mientras que si es cualquier situación un poco negativa, quieren ponerla grandísima. Y si es una situación normal, la quieren ver del lado negativo y resaltarla. Entonces eso es algo que uno no se explica, porque, un ejemplo, uno es de aquí y debieran de sentirse al contrario, mejor contento, porque una persona de aquí está dirigiendo el equipo, que es algo muy difícil. Pero nada, ya yo me he estado dando cuenta que eso es parte del trabajo y hay que aceptar esa situación. ¿Cómo ve David la parte técnica de este baloncesto, los dirigentes que estuvieron participando en todos los equipos? ¿Se da ese caso de que haya dirigentes en otros equipos que son locales, o solamente era el caso tuyo? No, se da en el caso de Santiago, era un dirigente local, y en el caso de los Titanes era un dirigente local. Los otros no, la mayoría eran extranjeros, otros eran de la capital que trabajan en los diferentes pueblos, pero habían 3 que eran de extranjeros fuera del país, y habíamos 5 que éramos de aquí, pero de pueblo nada más era el de Santiago, el de la capital y el de aquí. David, tengo la información de que producto de esta destacada participación como dirigente de David Díaz en los últimos 3 años, y ya que gracias a Dios pues culmina este año 2013 dándole la victoria, la corona al equipo de los Indios de San Francisco, de que hay ofertas interesantes de dirigir en otros baloncestos, no a nivel nacional, ¿es cierto? Bueno, hubo una persona que se me acercó que tiene muy buenas relaciones en baloncesto como el de Puerto Rico y el de Venezuela, que me dice que yo tengo el perfil para dirigir en esos eventos, que me preguntó que si puede vender la imagen mía en esos torneos, para ver si me contacta para trabajar en algún equipo allá.
O sea, que eso debe llenarnos nosotros pues, de mucho júbilo. El hecho Todo de que, David lo dice con esa humildad que es Sí, increíble. sí, sí. Hay dos en Venezuela y Puerto Rico. Venezuela y Puerto Rico. David Díaz de San Francisco de Macorís, manager campeón de los indios, pues ya tiene oferta para dirigir en Puerto Rico y Venezuela, que son dos países que podemos decir que tal vez la liga está por encima todavía de la Sí, LNB. porque tiene más tiempo, es una liga que tiene ya muchos años realizándose, esta liga todavía está joven y tiene un poco más de nivel. David, el trabajo posterior que piensan hacer los indios de cara ya a haber pasado este torneo y este tiempo que tiene el equipo, sé que ya de receso, pero hay una serie de actividades que se van a realizar, el equipo va a realizar en esta temporada muerta. Bueno, el equipo, un ejemplo, al igual que el año pasado, comenzó a trabajar a tiempo. Un ejemplo, ya nosotros el viernes estábamos Matrillé y yo reunidos allá con la familia Ricé y el señor Martín Gómez, comenzando a estructurar el equipo del año que viene. Y las actividades, hoy tenemos el Escocia Bar, nos tiene un cóctel en un restaurante allá en Santo Domingo para hacernos la premiación formal del equipo. Pero no van a haber actividades de celebración ni nada de eso. Ahí van a entregar los bonos, David. Ya una parte de los bonos lo dieron, ahí van a entregar otra. Pero no vamos a hacer celebración por motivo del trágico accidente del día del torneo. Tal vez David no tenga, tal vez la labor de cuestionar el trabajo de nadie, pero fuera interesante conocer de David la valoración que le da a la labor realizada por Junior Matrillé como al frente de la gerencia del equipo. No, excelente. Junior se entregó totalmente, abandonó sus labores diarias, abandonó su trabajo, muchas veces abandonó su familia. Creo que él tiene mucho potencial para seguir desarrollándose en esa área y hizo un excelente trabajo. David, esa parte de la celebración, de dejar el equipo no realizar ningún tipo de celebración posterior a ese trágico accidente, fue un gesto muy loable y realizar lo que fue una celebración eucarística, yo creo que fue un gesto muy engrandecedor que yo entendía que iba a tener el apoyo de toda la gente que entendía que ese era un gesto muy loable y que lo iba a apoyar a usted en la iglesia, aunque no tuvo ese apoyo masivo, pero sí fue una Eucaristía muy emotiva. Sí, fue algo muy importante. Nosotros, cuando se dio la situación, hablamos Richard Ortega, Matrillé, yo y el señor Martín Gómez, y nos pusimos de acuerdo y nosotros le dijimos que no queríamos ninguna celebración porque lo que había pasado había sido algo muy trágico, con gente que son relacionados al baloncesto, que siempre nos apoyaban, y creo que fue lo mejor que hicimos. Lo único lamentable que yo pensaba, que cuando íbamos ahí a hacer la ofrenda floral y a la iglesia iba a haber esos repletos de personas, pero a la gente lo que le gusta el can y la fiesta, si hubiera sido una orquesta, se llena eso de gente. Sí, pero yo creo realmente que hay como que, independientemente de, yo creo que lo poco o lo mucho que fueran, tanto a la entrega de la ofrenda, porque el agua también afectó mucho, pero también a la Eucaristía, yo creo que esas son las personas importantes. Eso fue lo que asumieron con mucho regocijo por decirlo de alguna manera, esta celebración y hacerlo, como yo decía, con la humildad que debe caracterizarlo a todos ustedes y hacerlo ir y poner a dar las gracias al Divino Creador, que fue quien, como tú señalabas al momento de entrevistarte cuando finalizaba el juego, que primero le daba las gracias a Dios, que fue quien le dio a ustedes la fortaleza para poder llevar el equipo hasta donde lo llevaron y finalmente pues alzarse con la corona nacional. David, ya saliéndonos un poquito de lo que es lo que fue la participación como David como dirigente de los indios, fue interesante hablar un poquito ya que David Boris se reintegra de nuevo y coge las riendas de la escuela de baloncesto David Díaz, ya que producto de la misma situación por la que estaba pasando de dedicarle tanto tiempo ya a los indios como tal, pues ya regresa de nuevo a dar el calor que necesita David Díaz a la escuela. Habla un poquito del trabajo ahora que va a realizar en la escuela. No, nosotros nunca nos alejamos de la escuela, siempre nos mantuvimos ahí.
porque eso es lo más importante que yo tengo ahora mismo, más importante que los indios, más importante que todo. Y ahora sí vamos a estar un poco más enfocados en el asunto físico, porque a lo mejor yo iba, me sentaba por el agotamiento, pero ya ahora estamos otra vez 100% entregados a eso, ya que hemos tenido mucho fruto este año. Fuimos campeones en la categoría mini vaca y mini benjamín, y ahora estamos enfocados en trabajar con el grupo más grande de allá. Que tiene un prospecto, mi sobrino, Sí, Víctor Emmanuel. Ya el hombre lo han contratado de refuerzo. Empezó jugando con nosotros, lo contrató de refuerzo San Vicente cuando ganó. Ahora lo contrató de refuerzo La Vega. No sabemos dónde parar el hombre. Creo que va a recibir oferta de Venezuela y Puerto Rico. Esa oferta hay que hablar conmigo. Sí, tiene que tener la aval. Tiene que tener la aval de la escuela David Díaz. David, esa efervescencia que ha creado lo que es el triunfo de ustedes en esta liga de baloncesto, ¿no crees tú que debe de ser primero por ustedes mismos, por los indios, aprovechado para hacer un trabajo en la base del baloncesto como indios, como tal? Porque tú desde la escuela realizas un trabajo para esto, pero el baloncesto necesita, entiendo yo, aprovechar esta efervescencia y este triunfo de los indios para hacer un trabajo en la base del baloncesto que pueda llevar a que el baloncesto en San Francisco sea lo que fue una vez, que nosotros tengamos material nativo propio aquí creándose. Sí, eso es algo que ya los accionistas me lo han planteado, de ver cómo se trabaja con la juventud de aquí directamente todo el año, y lo tenemos en proyecto. Vamos a empezar con los jugadores jóvenes que tenemos ya en el equipo y vamos a ver cómo añadimos más jugadores de los diferentes clubes de aquí, pero sería muy bueno que ellos, como son una empresa sólida, se pudieran dar un apoyo económico y logístico para trabajar con niños desde la edad de 10, 11, 12 años, y que se involucre todo el pueblo. Eso sería muy importante. Y desde aquí pues nosotros externamos esa observación, tanto a David como parte importante de la estructura de este equipo, los indios de San Francisco, y el grupo RICE, que recientemente pues ha incursionado en los deportes. Y qué bueno, porque los frutos se han visto inmediatamente, ellos han incursionado. Por ejemplo, que una actividad interesante podría ser que ya como equipo, como franquicia, Indios de San Francisco, que meses antes de iniciar la temporada de baloncesto, pues estos pudieran darse cita en escuelas públicas, en colegios, con visitas como lo hacen otros equipos, en otros deportes, por ejemplo, que no aquí en San Francisco, sino en otros pueblos. Esto es interesante, ese contacto directo de los jugadores y el equipo, el equipo técnico y de jugadores, tener contacto con estos jovencitos. Yo creo que eso puede incentivar y motivar a la práctica de este deporte que se ha ido masificando aquí en San Francisco de Macorís y en el país. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y en breve continuamos con la parte final de esta entrevista con David Díaz, quien es el manager ganador de este equipo de los indios de San Francisco en esta liga LNB. Ya regresamos. Sexo débil. ¿Quién dice? Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Piano, ¿qué te pasa que estás llorando? Nada, que compré esta maquinita y no encuentro música que ponerle. ¿Tú quieres ponerle música? Sí. Autosonido Solano. Ah, pues vamos para allá, papá. Vamos para allá. Solano. Autosonido Solano, lo mejor en precio del país. Autosonido Solano. En autoadornos y sonido lo tenemos todo.
Avenida Libertad, esquina Mella, 809-588-0816. ¡Ay, qué envidia! En el Yoma Supercentro nos concentramos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo servicio de calidad mediante un trato personalizado, lo que nos ha permitido mantenernos como primera opción de compra en la mente de nuestros clientes. Es por eso que la garantía, la calidad y la innovación en nuestros productos y servicios nos ha permitido ser Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. A la hora de jugar tu quiniela, paleo tripleta, debe hacerlo siempre en el consorcio más sólido y de mayor confianza. Consorcio de Bancas PH Hilario. PH Hilario. Seguridad, confianza y prontitud a la hora de jugar y pagar. Además, hipotecas y préstamos en general. Búscanos en un punto cualquiera de la región y la ciudad de San Francisco. Consorcio de Bancas PH Hilario. Ah, y recuerda, si no dice PH, no jugaste. La luz de tus ojos tiene grandes especiales siempre. De temporada, lentes completos desde 800 pesos, lentes de contacto desde 695 y lentes de sol polarizados con precios sin competencia. Óptica ISA, no te lo pierdas. Calle 27 de febrero, esquina Castillo. Teléfono 809-725-2317, Centro Ciudad, San Francisco de Macorís. Bien, seguimos nosotros aquí en este Su Matutino Despiértate al Día, conversando en esta parte central del desayuno con el dirigente campeón de la LNB y dirigente de los Indios de San Francisco, David Díaz. David, lamentablemente este triunfo que debimos celebrar todos los nordestanos se vio empañado por este terrible accidente, esta tragedia que sucedió la misma noche cuando ustedes pues se proponían arribar aquí a San Francisco de Macorís, y esa gran fanaticada esperándole, y fue empañado por este trágico accidente donde perdieron la vida 3 personas muy ligadas, como tú decías ahorita, al baloncesto. ¿Qué tiene David Díaz que decir con respecto a esta situación? Bueno, fue algo muy lamentable. Nosotros veníamos en el camino como polvonao cuando nos llamaron y nos dijeron del trágico accidente. Y ahí mismo todo el mundo se desencantó de cualquier celebración, de cualquier cosa. Y cuando llegamos, ahí es que se para la guagua donde fue el accidente, y vimos ese escenario. Fue algo muy triste, y más cuando eran personas que eran conocidas de uno, que siempre apoyaban al equipo, que viajaban con el equipo a todas las partes, y fue algo muy, muy lamentable. ¿Qué tú crees que debe de dejarnos como ejemplo, como enseñanza, esta situación que se dio esa noche aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, que tenemos que coger la cosa con más calma, que tenemos que ser más prudentes, que tenemos que ser más educados, más civilizados, porque eso no son causas de actitudes normales, eso son causas de momentos, de asuntos de droga, de alcohol, que causan toda esa cosa negativa, y tenemos que ser más prudentes en esa parte. Correcto. Yéndonos a otro punto, David, ¿en qué tú como jugador, como conocedor del baloncesto, ves aquí en San Francisco de Macorís el torneo de baloncesto superior para este año? Bueno, yo he estado un poco desligado de eso este año. He oído que se han hecho algunas reuniones, que han habido algunos conflictos, que quieren que un equipo no vaya, que otro no, que el comité organizador sea patrocinado por un agente, otro por otra. Y yo, como no estoy directamente involucrado en ninguna directiva de ningún equipo, yo solamente soy un dirigente del equipo que me contrate, no te puedo abordar mucho sobre eso. Lo que sí me gustaría es que el torneo se diera, porque es un patrimonio de nosotros, del pueblo,
y ojalá y se pongan de acuerdo las partes y se realice, porque le hace falta a esos jugadores de aquí desarrollarse. David, ¿no tienes tu compromiso con ningún equipo local del baloncesto? Bueno, mi compromiso moral y de deseo sería con el Duarte, que es el equipo que yo he participado toda mi vida, el equipo que yo tengo una relación, y más ahora que el presidente, el ingeniero Fabio Rojas, que desde niño ha sido la persona que me ha guiado y por la cual yo he estado aquí, donde estoy sentado ahora en motivo de baloncesto. David, te voy a pedir por favor que repita esa expresión que tú dijiste ahora. No, que sin Fabio Rojas yo no hubiese sido quien yo he sido en baloncesto. Él fue que me guió desde los 10 años, todo el tiempo, me siguió, me acompañó, fue la persona que ayudó en parte de mi educación y es la persona que yo más le agradezco en el baloncesto. David, el caso de eso mismo, del Duarte y la incursión de Fabio Rojas, ¿cómo tú ves el equipo en este año, lo que se está haciendo en el Club Duarte? Se está comenzando a trabajar, desde que ya se han hecho varios torneos internos, ya se está viendo el progreso. Lo que hay que enfocarse más en la categoría menores de los niños de 9, 8, 10 años, que ahí es que está la base. Nosotros posiblemente en 5 o 6 años vamos a ver mucho basquetbolista aquí bueno, porque ya todos los clubes están trabajando fuertemente en la categoría menores. David, yéndonos ya a otra parte, pero también dentro de la misma área del deporte, ¿qué entiende David Díaz que deben hacer las autoridades deportivas que tenemos nosotros aquí en la región del Nordeste en beneficio del deporte? No, yo lo que creo es que no debemos contar con las autoridades y que cada quien tiene que buscar la forma, ya sea con ayuda del sector privado o con recursos propios o solamente con voluntad, de hacer las cosas que hay que hacer por el baloncesto y por cada cosa a nivel nacional, que no podemos contar con las autoridades porque las autoridades que hagan lo que ellos puedan hacer, pero si cada quien se pone a esperar que las autoridades sean lo que ayuden, lo que resuelvan los problemas, vamos a vivir siempre en lo mismo. No vamos a tener deporte. Ellos no pueden con todos estos problemas que hay. Muchos problemas dentro del baloncesto entonces, David. O dentro del deporte en sentido general. Sí, correctamente. Aquí, bueno, nosotros agradecidos de la presencia con nosotros de David en esta celebración en el día de hoy aquí, de este triunfo de los indios. Así es, lo que nosotros esperamos es, David, que inmediatamente llegue ese contrato, sea de Puerto Rico, atención, cronista deportivo, inmediatamente llegue ese contrato, sea de Puerto Rico o de Venezuela, anunciando que David va a dirigir en esta liga, pues nosotros tengamos la primicia aquí, David. Es un compromiso que hacemos. Claro que sí. Así es que está pegado con Alberto Rodríguez. Gracias, David Díaz, por estar con nosotros en este matutino y nada, seguir desde aquí por nosotros augurándole todo el éxito del mundo y sobre todo en ese que es su hijo, su primer hijo, como es la Escuela de Baloncesto David Díaz, que está haciendo una gran labor con estos niños, inculcando la práctica del deporte y sobre todo el baloncesto aquí en San Francisco de Macorís. Que todo el éxito del mundo para David Díaz. Gracias a ustedes por la invitación y a su orden siempre. Y a ustedes pues agradecerles que estén ahí con nosotros en esta parte central, que es el desayuno que compartimos nosotros con nuestro invitado, que gracias al restaurante Gourmet Don Lino hemos podido disfrutar de este sabroso desayuno que nos han hecho llegar. Usted puede hacer como nosotros y venir a disfrutar de un desayuno como este, pero además de un almuerzo, de una cena, de una exquisita copa de vino, en el ambiente que solo le proporciona el restaurante Gourmet Don Lino de la Plaza Galería 56, del segundo nivel del Yoma Supercentro de la calle Salcedo, esquina La Cruz. Así que la invitación para que se mantenga ahí, porque todavía restan muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes en este su matutino Despiértate al Día.